Cada uno de nosotros tenemos una vida nueva, ¿sabías? No como los gatos que tienen 7 vidas, nada más dos. La vida que tenías que iba muriendo y la vida que Dios te da, que es la única vida que existe, la vida eterna. La vida que permanece constantemente en tu cuerpo y te va aumentando vida. Dentro de ti vas aumentando en vida, aunque tu cuerpo quizás va desvaneciéndose con el tiempo, pero dentro de ti algo va creciendo. Es una fuente de agua, de vida eterna, que va creciendo en tu interior y te va haciendo cada vez más fuerte. Aunque quizás tu cuerpo manifieste que vas perdiendo vida, realmente el interior de tu cuerpo va expresando cada vez mayor vida. Y eso lo vamos a ver ahorita. Dice en Juan 17:3. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna. Y esto es lo único que quiero mostrarles, porque lo demás ya es una explicación de lo que es la vida eterna. Nada más quisiera hablar de esta parte de este versículo, y esta es la vida eterna. Vamos a tratar de ser bastante explícitos para que ustedes puedan comprender qué es la vida eterna. Porque la vida eterna a veces nosotros la interpretamos como entrar a una religión o como recibir un regalo inmerecido o algo así parecido. La vida eterna es una vida nueva que tú tienes. Es una vida nueva que si no sabes conducirte en esta vida nueva, la vuelves a ensuciar igual que la vida o la muerte que tenías antes, porque antes no tenías vida, estabas muerto en delitos y pecados. Como venías muerto, empiezas a tener vida, pero no sabes cómo conducirte en esta nueva vida. Entonces toda tu conducta, tu actitud, tus decisiones, tus pensamientos, tu imaginación, todo eso camina conforme la forma antigua de vivir en la que estabas, que era totalmente en muerte. Por eso es que quiero explicarte qué es esta, la vida eterna. Esta es la vida eterna. Dile a tu hermano, esta es la vida eterna. ¿Amén? Tenemos que explicar qué cosa es la vida eterna. La vida eterna, hermano, no es un suceso, es un proceso. Muchos creemos que la vida eterna es un suceso que sucede cuando recibes a Cristo. No, es un proceso. Porque la vida no es de un día, o de un rato, o de un segundo, o de un minuto, o de un domingo, o de una hora, o de un mes, o de un año. Y vida eterna es una vida que dura eternamente. Cuando tú recibes la vida eterna, tienes que ir conociendo la vida eterna para ir creciendo en esa vida eterna. Entre más te conduzcas de acuerdo a los estándares de la vida eterna, más creces en vida eterna. Pero si tú te conduces de acuerdo a la forma antigua de vivir, vas perdiendo esa vida eterna, va disminuyendo, va disminuyendo. ¿Recuerdan que Adán vivió 930 años? ¿Recuerdan que Abraham también vivió una cantidad considerable de años? ¿Recuerdan que en el principio de la Biblia vemos que la gente vivía muchos años? ¿Te preguntas por qué ahora no vivimos tantos años? ¿Por qué ahora llegamos a los 80 si bien nos va? Si es que nos portamos bien, si honramos a nuestros padres, si honramos a Dios, si disfrutamos a Dios, si disfrutamos a Cristo, si experimentamos la vida eterna, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a vivir hasta 80 años. Pasando los 80 ya andamos viviendo vida de más. Pero hay quienes viven menos de 80 años. Y eso lo determina el pecado que mora en nosotros. El pecado que mora en nosotros nos lleva a cometer error tras error, error tras error. Desde que nosotros nacemos, nosotros tenemos la tendencia a guiarnos por un instinto. Nos guiamos por un instinto que nos conduce a la muerte. Un niño cuando está pequeño no tiene esos instintos, pero cuando llega a determinada edad el niño o la niña empieza a tener esos instintos. Y si se encuentra con personas que también tienen instintos y son grandes pero saben conducir tus instintos, te van a llevar a cometer actos pecaminosos. Y si no pasas ninguna tragedia de esta, sino que vives así hasta los 18 años y conoces a otra persona que también tiene bajos instintos, entonces te van a conducir a la muerte. ¿Y qué es la muerte? La muerte es pecar contra Dios.
Y uno de los pecados más conocidos y también escandalosos es la fornicación o el adulterio. Son los pecados más conocidos que inmediatamente producen un fruto totalmente negativo. Para empezar, una persona que comete fornicación, si es mujer, bueno, puede quedar embarazada o puede enfermarse de una enfermedad venérea o la pueden matar por celos. Una persona que vive en adulterio, pues con mayor razón, está más expuesta a la muerte. Pero nosotros ahorita vamos a ver la vida eterna, porque eso ya lo conocemos, ya sabemos. Gloria a Dios porque están vivos. ¿Amén? Y gloria a Dios porque tienen esperanza de vida. Bien, el proceso de la vida eterna es un suceso que vamos a vivir en la senda de la edificación de nuestra propia vida nueva. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos esta vida eterna. Antes estábamos muertos. La Biblia afirma que tú y yo estábamos muertos, y cualquier otra persona que no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador, como su Señor, como su Rey, está muerta. Dice la Biblia que nosotros tenemos nombre de que estamos vivos y estamos muertos. Y estamos muertos por causa del pecado que mora en nosotros. Y por causa de que el pecado mora en nosotros, todos los que estamos muertos andamos cometiendo actos pecaminosos. El acto pecaminoso que tú haces o que tú practicas determina que tú todavía estás muerto. Pero cuando tú has logrado obtener la vida eterna, recibir a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Rey, cuando tú tienes ya a tu Redentor dentro de ti, entonces empiezas a tener una vida eterna. El problema es que como tú no sabes cómo vivir esta vida eterna, sigues cometiendo actos pecaminosos pensando que eres lo mismo. Pero la verdad, no eres lo mismo. Cuando tú recibiste la vida eterna, recibiste un regalo de parte de Dios, pero como no sabes cómo usarla, entonces no sabes vivir la vida eterna. Entonces vamos a ver cómo sucedió esto para que tú pudieras ver cómo realmente esa vida eterna es totalmente distinta de la que tú tenías antes. Antes tú estabas vivo, pero estabas muerto. Y como estabas muerto, estás tullido, estás entumido. Y lo único que haces es arrastrarte en el lodo de nuevo. Tú tienes que levantar el vuelo, tienes que emprender tus alitas, levantarlas y volar. ¿Por qué? Porque Dios te dio una vida nueva. Una vida nueva donde tú puedes planear tu vida sin pecado. Una vida que realmente te dé paz. No una vida llena de problemas, de contiendas, de divisiones, de pleitos, de ira y de todo lo demás que tenía la vida que vivías antes, si es que se le podría llamar vida, porque ibas muriendo cada día. Te sentías morir cada vez que vivías un problema. Sentías que se agravaba tu vida y los demás agraviaban tu vida más, y tú sentías que te morías porque estás viviendo la vida antigua, no estás viviendo la vida eterna. Tú tienes que aprender a enfrentar todos esos ataques que vienen contra ti con la nueva vida que Dios te dio. Esta es la vida eterna. Una vida eterna que te digan lo que te digan no te afecta, porque es una vida nueva, es una vida que no muere. Por más dardos que te lancen y por más machetazos que te den, no te pegan porque tienes una vida eterna. Esta es la vida eterna. Vamos a ir a la Biblia para que tú vayas viendo cómo sucedió esto. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le cree no perezca, mas tenga vida eterna. Parece que fuera muy simple, ¿verdad? Dices, bueno, o sea, si yo creo en su Hijo, bueno, entonces no perezco, entonces tengo vida eterna. Pero dice aquí que en Él cree, pero dice que le ha dado a su Hijo. O sea, si yo te doy algo pero no lo recibes, ¿verdad? Pues inútil es que te lo dé. Una cosa es que tú recibas al Hijo que Dios te dio y otra cosa es que tú le creas a Él. Son dos cosas juntas las que puedes ver en este versículo. Aparte de recibirlo, aparte de tenerlo, tienes que creer. Esa condición es imperante. Tú primero crees y recibes. Recibes y crees. Y al recibir a Cristo y al creer en Él, tienes vida nueva.
Amén. Tienes una vida nueva que es la vida eterna. Dios te dio un regalo al momento en que tú creíste en el Hijo de Dios. Ahí recibiste la vida eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 4, tenemos algo importante ahí. Vamos a ver. Dice, en Él estaba la vida. ¿En quién? En Jesucristo estaba la vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1.4 nosotros podemos apreciar, ya que en el versículo 3 se refiere a la creación, que se menciona en Génesis 1, la vida debe referirse a la vida representada por el árbol de la vida, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por medio de Él llegaron a existir. Se está refiriendo a Génesis, ¿verdad? Al libro de Génesis. Dice, y sin Él nada de cuanto existe haya llegado a la existencia. O dice tu versión, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, dice además, en Él estaba la vida. ¿A qué vida se refiere? A la vida del árbol de la vida, de Génesis. Se refiere a la vida del árbol de la vida. Dice en Génesis que había un árbol, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante. Dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Qué dice? Dios es luz, ¿verdad? Y en Él no hay ninguna tinieblas. Dios es luz. Y dice en Juan 1.4, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, ¿qué comprende esta vida eterna? Comprende a Dios en su totalidad. La vida eterna que tú recibes está compuesta, primeramente, el primer elemento que lleva es a Dios. La vida eterna que tú recibes completamente a Dios como vida eterna. Y esa vida eterna es luz, además. Amén. En Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, o sea, la vida eterna, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos aquí un elemento contundente. La dureza de tu corazón te crea tinieblas e ignorancia. Si ya tienes la vida eterna, lo único que haces al tener dureza en tu corazón es ignorar la vida eterna que posees. Eso te anula por completo, hermano y hermana. Si tú ya tienes la vida eterna, pero tu corazón se endurece, entonces ignoras la vida eterna. Aunque la tienes, la ignoras. Te vuelves ignorante de esa vida eterna que está dentro de ti. Entonces, el entendimiento de nosotros se llena de tinieblas porque tu corazón se endurece. ¿Por qué se endurece? Porque no quieres obedecer lo que Dios quiere, que perdones a los demás, que olvides lo que te hicieron y que aún así les ames. Eso hace que tú no quieras, y al no querer se endurece tu corazón, y al endurecer tu corazón, entonces se oscurece tu entendimiento. Entonces tú no puedes ver la luz. La luz se opone a las tinieblas, pero las tinieblas resisten a la luz. Y depende de tu voluntad, de que si tú quieres ver la luz, tienes que aprender a obedecer la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que tienes que perdonar. Nuestra mente estaba entenebrecida porque nuestro corazón estaba duro por tantas cosas que nos pasaron en la vida, en lo que estábamos viviendo en muerte. Nosotros vivíamos como muertos, y el muerto está bien tieso y está bien duro. Sí, no el que se acaba de morir, sino el que ya tiene tiempo muerto y ya está bien tieso y bien duro. El corazón está muy duro. Nosotros, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque hay dureza en nuestro corazón, somos ajenos totalmente a esa vida divina. No tenemos vida eterna. Por eso cuando tú tienes vida eterna y aún así endureces tu corazón, estás reprobando a Dios, estás haciendo a un lado a Dios.
Por eso es muy interesante que tú sepas cómo vivir esta vida eterna, porque la vida eterna comprende que Dios está ahí. Y si tú rehusas, ¿verdad? Rehusas la luz, con dureza en tu corazón, las tinieblas cubren tu entendimiento. En Juan 4:24 vemos algo más. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces la vida eterna, si comprende a Dios, y Dios es espíritu, también comprende al Espíritu Santo. Amén. Entonces la vida eterna que tú recibiste al creer en Jesucristo, no tan solo contiene a Dios, sino también contiene totalmente al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está contenido en esa vida nueva. Esa vida nueva te lleva a ti a una revelación mayor por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí dentro de ti. Dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces la vida eterna no tan solo contiene a Dios el Padre, también contiene al Espíritu Santo y también contiene a Jesucristo. La vida eterna que tú recibiste, la recibiste al Dios Trino dentro de ti. Recibiste una vida completa. Amén. La vida de Dios, la vida de Cristo y la vida del Espíritu Santo la recibiste al recibir a Jesucristo como tu Señor y Señor. Amén. Luego entonces, para comprender cómo te vas a mover en esta nueva vida, tienes que comprender cómo es Dios. Para comprender cómo te vas a mover en esta nueva vida, tienes que comprender cómo es Cristo. Para poder comprender cómo te vas a mover en esta nueva vida eterna, tienes que comprender cómo es el Espíritu Santo. Y para poder comprender, tienes que conocerlo y entenderlo. No comprendes por qué Dios quiere esto y en lugar de esto otro. No comprendes por qué Dios se opone a las cosas que tú deseas. No comprendes por qué tú no puedes obtener nada de lo que quieres, sino todo lo que quiere Dios, eso tienes que hacer. No comprendes muchas cosas, te aferras, endurece tu corazón y entonces te llenas de tinieblas y aunque tienes vida eterna, vives como si fueras pagano. Ese es el resultado. Por eso es importante que vayamos conociendo primero a Dios, luego conocer al Espíritu Santo y luego conocer a Cristo. Si tú conoces esas tres, vas a conocerte a ti. Y al conocerte a ti, conoces cómo es tu cuerpo, conoces cómo es tu alma y conoces cómo es tu espíritu. Y al conocer, entonces vas a entender por qué reacciona así tu cuerpo, por qué reacciona así tu alma y por qué reacciona así tu espíritu. Y al entender y conocer esas dos cosas, vas a poder comprender qué cosa es la vida eterna y cómo tienes que vivirla. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos 6:4. Hemos sido pues sepultados juntamente con Él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida o en vida nueva. Esta vida nueva a la que se refiere este capítulo y versículo de Romanos se refiere a la vida eterna. Tú tienes que aprender, tienes que saber, tienes que tomar ahora sí que la enseñanza de cómo vivir esta vida eterna. Muchas veces nosotros vamos a una iglesia, nos convertimos a Cristo, pero no nos enseñan a vivir la vida eterna de manera práctica. La vida eterna, hermano, consiste en una vida nueva. Una vida nueva. ¿Por qué una vida nueva? Bueno, porque las cosas viejas pasaron. Ahorita vamos a ver esa parte. Tenemos una vida nueva. Y esa vida nueva no la sabemos vivir porque no entendemos, ni conocemos, ni comprendemos cómo se vive una vida nueva. Todos quisiéramos una vida nueva y Dios dice concedido. Pero ahora dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? O sea, tú quieres vivir una vida nueva. Tú dices, ¿cómo quisiera regresar el reloj para que se hicieran las cosas de nuevo como no quise hacerlas? Como quise hacerlas. Bueno, no las pude hacer así. Pero dice Dios, es concedido que vas a vivir una nueva vida. Pero ¿y todo lo que ya hice? Olvídalo, yo ya lo olvidé.
empieza a vivir una vida nueva. Empiezas a partir de ahorita a vivir una vida nueva. Y todo lo que pase, ya no importa, vas a vivir una vida nueva. Amén. Entonces nosotros tenemos que andar en novedad de vida o en vida nueva. Nosotros como hombres tenemos la imagen de Dios. ¿Recuerdan esa parte? Quiero aclarar ese punto porque a veces he dicho las cosas equivocadamente, pero ahorita creo que va a estar muy acertado lo que vamos a ver. Fíjate bien, tenemos la imagen y la semejanza y el aliento de Dios. Vamos a ver cómo sucedió eso. En Génesis 2:9 nosotros ahí vemos al árbol de la vida. Y el interés que vemos en Dios acerca de su creación es algo. Dice, bueno para comer. Lo primero que pensó en Dios al crearnos es que comiéramos. ¿Verdad? Como fiel padre o fiel madre, ¿verdad? Porque Él está las dos cosas contenidas en Él. Así como tú lo primero que haces es darle pecho a tu hijo, mujer, o tu hija. Así el Padre lo primero que quiso es que tú comieras. Entonces Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Dice, también, o sea que también era bueno para comer el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero ahí no dice que era bueno para comer ese. ¿O sí dice que era bueno para comer? No. También era bueno para comer, pero le dijo Dios, de ese no vas a comer, ¿verdad? ¿Está bueno para comer? Sí, ya te lo dije, que es bueno para comer, pero te prohíbo que comas de él. ¿Sí se ve bueno para comer? Sí, se ve bueno, está bien buenote, pero no te lo puedes comer. Batallamos con eso, ¿verdad? Porque hay cosas que nos queremos comer, pero no lo podemos comer. ¿Ok? Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal. No te lo puedes comer, dile a tu hermano, no te lo puedes comer. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver Génesis 1:26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dice el 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Quisiera ampliar esto un poquito, porque apenas vimos en un libro que realmente el hecho de ser a imagen y semejanza de Dios no significa que somos exactamente igualitos que Dios. Porque si Dios nos hubiera hecho exactamente igualitos a Dios, entonces contenderíamos con Él porque tendríamos su soberanía y su sola potestad. Si fuéramos exactamente iguales a Dios, seríamos omnipresentes, omnipotentes, ¿verdad? Y omniscientes, igual que Dios. Pero dijo a imagen, a semejanza, o sea, parecidos, más o menos, no exactamente iguales. ¿Se me explicó? Se parecen, se asemejan a Dios, pero no son iguales que Dios. ¿Ok? ¿Estamos hechos a semejanza de Dios? Sí. Pero ahorita en el versículo 7 vamos a ver que tenemos algo más de Dios. Dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, o en unas Biblias dice insufló, ¿verdad?, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué tenemos de parte de Dios? Tenemos su imagen, se parece mucho su imagen a la nuestra, somos semejantes a Él, pero además tenemos aliento de Dios dentro de nosotros. Eso es, así nos hizo Dios. La vida eterna ya vimos de qué está compuesta, y el hombre ahorita ya vemos de qué está compuesto. ¿Cómo lo compuso Dios? Te formó del polvo de la tierra, y luego sopló aliento de vida y surgió un alma dentro de ti. Fuiste alma viviente en ese momento. Cuando el Espíritu de Dios o el insuflo de vida de Dios toca el polvo de la tierra, se forma el alma, pero se genera el Espíritu dentro de nosotros.
Interiormente tenemos el aliento de Dios que nos hace tener espíritu como hombres o como mujeres. Tienes espíritu, tienes el aliento de vida de Dios que nos hace ser hombres espirituales o mujeres espirituales. Pero también tenemos un alma que se forma al momento en que contacta el insuflo de Dios con el polvo de la tierra. Cuando Dios sopla sobre la tierra, se crea tu alma. Y tu alma es la que Dios creó al tocar la tierra. Por eso es que el diablo pelea tu alma, no tu espíritu, y tu cuerpo no le hace mucho caso a tu cuerpo. Pero a través de tu cuerpo puede gobernar tu alma. O sea que te pega en el cuerpo y te duele en el alma, ¿verdad? Entonces, el diablo sabe cómo tocarte porque te creó Dios así. Y el diablo no está hecho igual que nosotros. El diablo fue creado de diferente manera. El diablo era un ángel creado por Dios también. Y si los ángeles fueron creados, tienen un punto final de vida. Todo lo que es creado tiene un principio y tiene un fin. Todo lo que no es creado no tiene principio ni tiene fin. Dios no es creado, Dios fue increado. Él se creó en sí mismo, Él existe de por sí en sí mismo. Dios no fue creado por nadie. Por lo tanto, Él no tiene principio ni tiene fin. Él es eterno. Y la vida de Él se la da a quien Él quiere cuando Él cree en Jesucristo. Entonces, la vida de Dios es eterna. Para que tú seas semejante a Dios, necesitas esa vida eterna. Dice Proverbios 20:27. Dice que el espíritu del hombre que se originó cuando tocó el insuflo de vida, el polvo de la tierra, se genera tu espíritu y se genera tu alma. O más bien el Espíritu de Dios deposita una parte de su espíritu en el cuerpo del hombre y se crea el alma. En ese momento ese espíritu es como una lámpara. Ese espíritu es como una lámpara. Cuando nosotros vemos que la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, y dice que esa lámpara, ¿verdad? No dice que Jehová escudriña lo más profundo del corazón del hombre, dice que la lámpara escudriña lo más profundo del corazón del hombre. No escudriña a Dios, te escudriña tu mismo espíritu. Tu mismo espíritu hace juicio a tu conciencia y califica de bueno o malo lo que hay dentro de ti. Y proviene de parte de Dios para que tú mismo te des cuenta de lo que estás haciendo mal. ¿Te das cuenta? Si lees bien la Escritura, no te vas a equivocar al interpretarla. Nosotros somos como vasos de barro, ¿verdad? Así lo explica la Escritura. Pero somos vasos de barro macrófagos. Y yo le pregunté a la hermana qué cosa era eso. Pero macrófago, pues es algo que come, algo grande, macro es grande y que se alimenta. Somos vasos de barro macrófagos. ¿Tú has visto un vaso de barro que coma algo? No, ¿verdad? Pues ahí están a tu lado varios. Tú tienes varios vasos ahí que se comen, te pueden comer a ti o pueden comer lo que sea, lo que se le atraviese. Pueden comer pornografía, pueden comer telenovelas, pueden comer chismes, pueden comer Biblia, pueden comer lo que sea. Somos vasos de barro macrófagos en las manos de Dios que nos da alimento. Él nos da alimento. Y Él siempre pensó en darnos de comer desde que creó los cielos y la tierra. Pensó, dice, como estos vasos que forman de la tierra, les voy a dar algo para que coman. ¿Verdad? ¿Y qué hizo? Todos los arbolitos que plantó. Y uno especial que dice, cuando comas de él vas a vivir la vida eterna. ¿Verdad? Tenía pensado que tú y yo íbamos a vivir la vida eterna. Pero también sabía que por ahí andaba alguien que nos iba a involucrar en cosas no buenas y nos iba a evitar que alcanzáramos a comer de ese árbol. Su deseo de él es como los papás que siembran arbolitos en su casa pensando que sus hijos cuando crezcan van a comer de ellos, ¿no? Y cuando crecen se van de la casa y no comieron nunca del árbol que sembraron para ellos. No comieron. Dios plantó ese árbol pensando en que los hijos que creó iban a comer de ese árbol, pero a la hora de la hora llegó el diablo y se los tragó y se los llevó y tragaron de otro árbol, ¿verdad? Pero no comieron del árbol de la vida. En Génesis 3:1 vamos a comprender bien cómo es que sucedió el incidente.
Dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y dice el 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y dice el versículo 3: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y dice el 4: entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Se opuso a Dios, ¿verdad? Y luego dice en el 5: sino que sabe Dios que el día que de él comas, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y entonces vio la mujer que el árbol que era. Entonces si era cierto lo que decíamos hace un rato, ¿verdad? También el árbol de la ciencia del bien y del mal era bueno para comer, ¿verdad? Entonces la mujer vio que ese árbol era bueno para comer, o si dudaban de que eso fuera cierto. Aquí dice que la mujer vio que era bueno para comer, porque Dios así lo hizo bueno para comer. Pero Dios le prohibió que comieran de ese árbol. ¿Era bueno para comer? Sí. Y eso lo descubrió Eva. Dice que vio al árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermano, eso nos cortó. A lo mejor ya íbamos cerquita del árbol de la vida, pero cuando se atraviesa el otro árbol comemos de él y ya no comimos el árbol de la vida. Entonces, ahí es donde pasa este incidente. Quería Dios que comiéramos del árbol de la vida, no del árbol de la ciencia del bien y del mal. De esta manera fuimos separados del árbol de la vida. Ve qué es lo que hizo Dios para que ya no comiéramos de ese árbol. Dice Génesis 3:22. Dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Le dijo verdad Satanás? Sí, le dijo la verdad la serpiente a Eva. Vas a saber el bien y el mal. Dice: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. O sea, verdaderamente la serpiente le dijo una verdad, pero no se la dijo completa. Le dijo una verdad a medias. Dice: pues que no alargue su mano, porque ya estaba cerquita el árbol de la vida, que no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre en maldición, ¿verdad? Porque ya había comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. Imagínate, iba a ser eterna la vida dependiendo de la ciencia del bien y del mal. No iba a haber manera de truncarla si comíamos del árbol de la vida, teniendo conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Por eso Dios hizo que se cortara la comunicación con ese árbol. Entonces dice, en el 23, dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Nos sacó de ahí, sacó a Adán, ¿verdad? Dice, para que no se le ocurra comer. Y luego dice en el 24: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, ángeles, ¿verdad? Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino que conducía al árbol de la vida. Dice: está prohibido que coman, por cuando ya comieron del otro árbol ya no van a pasar. ¿Verdad que nos separó del árbol de la vida? Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Por qué del árbol de la vida ya no podríamos comer? Porque iba a ser la vida eterna que íbamos a vivir. Pero íbamos a vivir eternamente dependiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo Dios: no. ¿Qué iba a hacer Dios? Tenía otro plan Dios. Iba a enviar a Jesucristo. Dice Juan 10:10. Ve lo que dice Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Amén. Ahí está el se resolvió, ¿verdad? ¿A qué venía Jesús? A darnos vida, porque estábamos muertos. ¿Sí? Por eso yo no digo que tenían otra vida, sino que estaban muertos. Vino a deshacer las obras del diablo. Dice Juan 15:1. Dice: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué está diciendo?
yo soy el árbol de la vida, ahora sí van a poder comer de mí. Amén. Vean lo que dice el versículo 5. Dice, yo soy la vid, lo vuelve a decir. Dice, y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se estaba resolviendo el problema. Y luego veamos lo que dice en el capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Qué quería Dios? Que comiéramos pan de vida, ¿verdad? ¿Y qué dice en el versículo 55? Dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Dios quiere que comamos de Jesús, amén. En eso consiste la vida eterna, y esta es la vida eterna, que comas su carne y bebas su sangre, porque el árbol de la vida ya está disponible para ti. Amén. Para que tú puedas dejar las tinieblas que te atraparon en un principio, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, tenemos que llegar a comer del árbol de la vida. Ahora, fíjate bien, en el versículo 51 dice, yo soy en el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá eternamente. Amén. Va a comer del árbol de la vida para tener vida eterna. Y dice, vivirán para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Verdad? Y luego que dice en el 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros, estáis muertos. La vida eterna, hermanos, así fue como nos la dio el Padre, a través de Jesucristo. Y luego dice en el 57, dice, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Se dan cuenta? El árbol de la vida ahora se está presentando contigo como una persona. Está diciendo, come de mí. Ahora, ¿cómo lo vamos a vivir eso, hermanos? ¿Cómo vas a ir a comer? ¿Dónde está el platillo para que te lo jandes? ¿Cómo te lo vas a comer? ¿Sí? Ahí vamos. Hoy día, esta vida está escrito en el capítulo 6, versículo 63 del Evangelio según San Juan. El Espíritu es el que da vida. ¿Quién da vida? Sí. Ok, la carne para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Cómo te vas a comer a Cristo? Comiéndote la palabra.